Muy buenas noches, amada iglesia y amigos que se conectan a esta reunión del día martes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estudiar su palabra. El día de hoy vamos a estar en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, versículos del 1 al 11. Entonces los invito a que nos pongamos en oración delante del Señor y podamos iniciar hoy con este libro que seguramente nos dejará mucho aprendizaje, pero también que nos ayudará a honrar y glorificar a Dios, que es lo que debemos hacer en nuestras vidas. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te queremos agradecer en esta noche porque nuevamente nos permites reunirnos, nuevamente a través de estos medios nos permites poder estudiar tu palabra. Te damos gracias por la Biblia, Padre, te damos gracias porque a través de ella nos hablas cada día. Te damos gracias, Padre, por este libro de Eclesiastés, que a través de él nos enseñas y nos redarguyes. Te pedimos a ti, Padre, que nos permitas entender lo que a través del Espíritu tú seas guiando nuestras palabras, que lo que yo en esta noche diga, Padre, lo haga para tu honra y para tu gloria, y que todo lo que aprendamos en esta noche, Padre, sea para honrarte y glorificarte a ti. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Entonces arrancamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Vamos a arrancar con el versículo 1. Nuevamente dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Aquí vamos a ir avanzando y dice el predicador. ¿Y quién es considerado un predicador? Entonces dice el diccionario que un predicador es quien congrega o quien reúne gente con fines religiosos específicamente. Entonces aquí vamos a ir desglosando cada uno de los versículos y vemos el predicador. Entonces aquí nos está congregando y nos está llamando a nosotros con un fin, y lo pongo entre comillas religioso, y pensando en las palabras de Santiago, donde dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces vamos a empezar a hablar de ese predicador y alguien que nos está congregando desde un punto de vista religioso, pero buscando siempre hablar de temas de la verdad. Y vemos aquí que dice hijo de David. Entonces esta persona que se está presentando como el predicador también está hablando de quién era su padre y está presentando primero a su padre diciendo hijo de David. Entonces ya empezamos a ver una genealogía en quién es la persona que está hablando en este libro, y dice rey en Jerusalén. Entonces muchos autores han concluido, muchos comentaristas bíblicos han concluido que el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón al ser la única persona que cumple estos dos requisitos, el de ser hijo directo de David y que también haya sido rey en Jerusalén. No se podría concluir a ciencia cierta porque el autor no especifica su nombre en ninguna parte del libro. Hay algunos que debaten este concepto y dicen que no es tan claro de que sea Salomón, básicamente porque en la forma de expresión en el libro de Eclesiastés versus el libro de Cantar de los Cantares o algunos salmos no se ve una congruencia o una misma tipología a nivel del habla o la escritura de estos libros, pero así hay otros que sí concluyen que es Salomón. Entonces por ahora vamos a dejar el beneficio de la duda y vamos a seguir avanzando dentro de lo que vemos en el versículo.
El escritor, al ser al ser hijo del rey, seguramente disfrutó de muchos privilegios que le permitieron darse cuenta del vacío de los mismos para el alma posterior a su disfrute. Entonces aquí vemos que esta persona, o el que se llama el predicador en este momento, al haber sido hijo del rey, debió haber disfrutado de mucha abundancia en muchas cosas. Entonces, vamos a suponer o vamos a ponernos en el contexto de esta persona, y sobre todo porque es la manera de ir entrando en el estudio del libro, y vamos a imaginarnos esta persona llena de privilegios. Es decir, no tenía ninguna cosa que le faltara, tenía tanto como quisiera comer, tanto como quisiera beber. Todas las cosas que se puedan imaginar ustedes, esta persona las tenía. Y creo que en este versículo nos quiere relatar, en estas palabras que nos está diciendo el autor, nos quiere poner en ese contexto donde él tenía la amplitud de lo que deseara su corazón. Todo lo que él quisiera lo podía tener simplemente con abrir su boca. El libro de Eclesiastés, pues como les decía, ha sido ampliamente criticado por varios aspectos, entre los cuales se dice que su escritura es de alguna manera pesimista, o que también ha tenido varios autores. Entonces, a medida que se va desarrollando el libro, también vemos que se siente, y lo pongo se siente entre comillas para muchas personas, que no de una manera religiosa lo han estado estudiando, sino desde una manera conceptual, es decir, sacando todo lo que habla de la divinidad de los libros y de la inspiración divina. Dicen que este libro fue escrito de una manera pesimista. Entonces esa manera pesimista hace dudar a muchas personas precisamente de la inclusión en el Antiguo Testamento, pero nosotros vamos a ir viendo, a medida que vamos a ir avanzando en cada uno de los versículos y el estudio de este libro, que realmente sí muestra una inspiración divina y que nos llama a ese temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Entonces, pensando ya en este primer versículo y saliéndonos ya de este contexto, entonces vemos que es una persona que está congregando con unos fines religiosos a unas personas, se presenta como hijo de David, rey en Jerusalén. Dice el versículo 2 de Eclesiastés 1. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquí vemos, aquí pareciera que estuviera recitando y estuviera mencionando la palabra vanidad durante muchas veces en el mismo versículo. Vemos que lo menciona 5 veces. Y quisiéramos saber qué es vanidad. Entonces, la vanidad, dice el diccionario, es orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Es decir, una persona que se le infla el pecho cuando habla y que siempre está adulándose frente a sus capacidades o las capacidades que lo hacen diferente frente a otras personas. También dice el diccionario, la vanidad se define como la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás. Es un tipo de arrogancia, engreimiento, una expresión exagerada de la soberbia. Y vemos aquí cómo todas estas cosas hablan de lo que no quiere Dios en nuestras vidas. No quiere que seamos soberbios, no quiere que nos exaltemos de nuestras capacidades, no quiere que nos enorgullezcamos de lo que nosotros podamos hacer como personas, sino que seamos todo lo contrario, que seamos humildes. Y me pienso en el llamamiento que tuvo en su momento cada uno de los hombres en la Biblia, y que vemos que llamaba a hombres débiles. ¿Y por qué buscaba a esos hombres débiles? Buscaba a esos hombres débiles porque quería hacerlos fuertes en esa confianza en Dios y no en las propias capacidades que tuviera cada uno de ellos. Entonces aquí quisiera que tuviéramos muy en claro ese concepto de vanidad y cómo nosotros como seres humanos muchas veces nos enorgullecemos de nuestras capacidades, bien sea físicas o por correr o por la habilidad de cantar o la capacidad que tenemos muchas veces de hablar o los conocimientos cognitivos que podamos tener en ciertas ramas, en la ciencia, en la matemática o en cualquier otra cosa. Y a veces ese engreimiento o ese enorgullecernos de nuestras capacidades propias, pues estamos yendo en contra de lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Debemos pensar, y cito aquí textualmente a un comentarista que dice: el único fin de nuestra existencia terrenal puede estar constituido por el disfrute piadoso de la vida, en el temor de Dios y por la aceptación agradecida de los bienes presentes. Entonces vemos aquí cómo realmente nosotros, todas esas cosas que vemos en el mundo, todas esas cosas que nos presenta el mundo tan atractivas, esas capacidades que tienen muchas personas para jugar fútbol, para
desarrollar inventos, para crear vacunas, ahorita que estamos hablando del tema del COVID, todas estas cosas hacen que el hombre se sienta muy grande, que pueda sacar pecho y decir, creamos la vacuna contra el COVID en un año, pudimos combatir esta enfermedad, estamos haciendo este tipo de cosas, cuando realmente lo que estamos mostrando es ese orgullo e ir en contra de la confianza que debemos tener en Dios, que fue quien nos creó a nosotros y quien nos permite esas capacidades para ciertas cosas. Vamos ahorita a revisar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 15 al 23. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 15 al 23. Dice así la palabra del Señor. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y aquí hago énfasis en la palabra vanidad, y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Jehová, por tanto, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y le hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. Y aquí quisiera resaltar esa frase donde dice sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Entonces aquí vemos en el contexto histórico qué hizo Jeroboam. Entonces Jeroboam en su momento entró a reinar y decidió hacer unos becerros, apartándose completamente de todo lo que, de lo que veníamos viendo en el contexto de Israel y todos los mandamientos que habían sido hechos a este pueblo de Israel. Vemos aquí repitiéndose nuevamente la historia que había vivido el pueblo con Aarón cuando fueron entregados los 10 mandamientos. Vemos aquí repitiendo a través de Jeroboam los mismos errores que ellos habían hecho. Y vemos que el concepto de vanidad para Dios es un concepto totalmente diferente. La vanidad para Dios, ¿qué es? Apartarse de sus mandamientos. ¿Qué otra cosa es vanidad para Dios? Adorar las cosas creadas por los hombres. En este caso lo vemos representado en esos becerros que hizo Jeroboam, pero cualquier cosa que nosotros como personas, como hijos de Dios, pongamos delante de Dios o le demos prioridad delante de Dios, podemos hacer de cuenta que son esos mismos becerros que está utilizando aquí Jeroboam y por los cuales fue llevado ese pueblo cautivo a Asiria. ¿A qué estamos llamados nosotros? ¿Y qué nos muestra a nosotros este versículo? O esta lectura bíblica. Debemos pensar en esas cosas con las cuales honramos y glorificamos a Dios o con las cuales estamos yendo tras una vanidad. Es decir, estamos poniendo cosas delante de nosotros primero a lo que es ese temor de Jehová y esa búsqueda de honrarlo y glorificarlo a Él. Cualquier cosa que nosotros podamos poner, puede ser nuestro estudio, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra salud, puede ser cualquier cosa que nosotros queramos tener como un principio, primero de lo que es el temor a Jehová, esto será ese becerro tras el cual estamos yendo. Y aquí es una invitación a que reflexionemos en nuestras propias vidas y pensemos realmente si tenemos a Dios como prioridad en nuestras vidas o si realmente estamos yendo tras esos becerros que nosotros mismos hemos creado. Y no lo estoy hablando de manera real, es decir, no estamos construyendo una imagen y la estamos teniendo en nuestra casa, sino que estoy hablando en nuestros corazones, la manera en la cual estamos glorificando a Dios y la manera en la cual estamos teniendo esa prioridad en nuestras vidas. Vamos ahorita al libro de Salmos, en el capítulo 94 y versículo 11. Dice:
Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y aquí vuelve y nos recalca la palabra de Dios, la palabra vanidad. Esos pensamientos que nosotros podamos tener en este momento, esos pensamientos son evaluados por Dios. Nuestros pensamientos están abiertos como un libro delante de Dios y son juzgados por Él. Dios puede ver todas las intenciones de nuestro corazón. No necesariamente nosotros tenemos que sacarlas de nuestra boca y decírselas a cualquier persona, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro amigo, a el líder de nuestra iglesia, decírselas con nuestra boca, pero Dios sí evalúa todos esos pensamientos que nosotros tenemos. ¿Estamos amando más las cosas del mundo que lo que Dios nos ofrece? Esa es otra pregunta que deberíamos estar haciéndonos nosotros. ¿Dónde tenemos nuestro tesoro? Y aquí también la palabra nos dice de que debemos tener nuestro tesoro en el cielo, no en las cosas que puedan haber en la tierra. Los invito también a que vayamos al Salmo 144, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y vemos aquí el salmista hablando de que no está confiando en sus propias capacidades, sino que está confiando todas esas capacidades en lo que Dios le está dando. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Sigue la confianza del salmista en Dios, sigue expresándole todas esas cosas a Dios y diciendo que su única confianza es Él, y lo pone y lo describe como cada una de las partes de su armadura, y no solamente de su armadura física, sino los sentimientos que pueda tener él internamente. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, y aquí vuelve y toca el tema de la vanidad. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad, nuevamente aquí la palabra vanidad, y cuya diestra es diestra de mentira. Entonces vemos en este capítulo, en el 144, vemos 2 veces que habla de la palabra vanidad, y vemos en el versículo 4 que los días del hombre son como una sombra. ¿Y qué son como una sombra? Que pasan rápido y no dejan huella. Es básicamente eso lo que quisiera expresar en este momento y lo que veo a través de la palabra. Una sombra nunca va a dejar una huella, nunca va a ser perceptible si no es por la misma luz, y nos dice que pasan de manera rápida, es decir, el hombre realmente no tiene una forma de alargar su existencia o alargar su vida, sino que ya tiene una duración definida y sabemos que es muy corta. Y los versículos 7 y 8 nos habla de los hombres extraños. Entonces aquí dice amigos, compañeros, familia, personas que nos rodean o dirigen, pueden ser esos hombres extraños que nos puedan estar afectando nuestra vida, que puedan estar hablando de esa vanidad en la que nosotros pudiésemos caer simplemente por esa cercanía que podamos tener con ellos, por esa relación cercana que podamos estar teniendo nosotros con el mundo o con las cosas que no están de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios y por las cuales podamos estar cayendo en pecado. Dice el versículo 8, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentir. Y aquí es un llamado también a nosotros a pensar con quiénes nos estamos relacionando y en qué manera nos estamos relacionando con ellos. Y no es un llamado a apartarnos simplemente y a encerrarnos en un monte o construir una comunidad en la cual solamente estemos viviendo con personas cristianas o con nuestra familia exclusivamente, porque Dios también nos llama a predicar su palabra, pero también nos llama a ser prudentes, nos llama a ser examinadores de esas relaciones que tenemos con los demás, para que esa boca que habla vanidad y que habla mentira no sea la que nos haga caer a nosotros. Vamos al versículo 3 del capítulo 1 de Eclesiastés. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces vemos que algunas personas durante su vida se han encargado de acumular muchas riquezas y su único fin en la tierra ha sido ese: empezar a buscar y acumular riquezas, las cuales al final de su vida dejan para que otras personas las gasten, las administren, las derrochen o hagan cualquier cosa con ellas. Entonces, pensando en esas personas que
cuyo fin en la vida es acumular, acumular y acumular riquezas, y va a llegar un momento en el que tienen tantas riquezas que no tienen ni siquiera forma de gastárselas. Es decir, hay personas en este momento en el mundo que tienen tanto dinero que si empezaran desde hoy a dejar de trabajar y a dejar de producir dinero, no les alcanzaría la vida siquiera para gastarse ese dinero. Pero sabemos lo que también nos muestra la palabra del Señor cuando nos habla de la parábola del rico, donde el rico está recogiendo y recogiendo y se sienta y dice, alma, gózate porque ya tienes con qué vivir. Y le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Entonces, no sabemos cuánto es la duración de nuestra vida. ¿Estamos nosotros pensando en acumular riquezas acá? ¿Estamos pensando en tener cuántas casas, cuántos carros? ¿Estamos pensando en acumular y acumular y acumular? Y realmente eso se está volviendo ese becerro de oro que veíamos en Jeroboam. Estamos pensando en que ese es nuestro fin en la tierra. Estamos pensando en que Dios nos creó para eso. Y creo yo que el libro de Eclesiastés nos llama a eso. Realmente nos está llamando a evaluarnos, a que pensemos si realmente el fruto de nuestro trabajo y lo que estamos haciendo aquí es para eso, es para venir a acumular, acumular, acumular y dejárselo a otra persona o a otras personas para que en algún momento sean inclusive tropiezo, o estamos pensando en que nuestro propósito en la vida es honrar y glorificar a Dios y el trabajo es un tema secundario que nos ayuda a proveer, porque también la palabra nos llama a trabajar y estamos obligados a eso o estamos llamados a ese trabajo, pero estamos llamados a trabajar para sustentar nuestro hogar y sustentarnos nosotros. No nos está llamando a acumular y acumular y acumular riquezas. Entonces aquí vemos que ese provecho del que habla el versículo 3 del libro de Eclesiastés realmente nos está ayudando a eso. Nos ayuda a que empecemos a evaluar nuestra vida y pensar si realmente ese afán que tenemos de acumular o de conseguir es realmente lo que Dios nos mandó a la tierra. Los invito a que vayamos al libro de Marcos, en el capítulo 8, versículos 31 al 38. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Versículo 33, importante empezar a revisar qué nos dice ese versículo 33. Dice: nuestra mira debe estar en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Entonces aquí realmente estamos pensando en esas cosas de Dios. Estamos pensando en lo que Dios nos está llamando a poner la mira, pues estamos siendo como Pedro en este caso, reconviniéndonos inclusive a veces nosotros mismos y tratando de evaluar esos conceptos cristianos claros que tenemos para nuestras vidas y tratando de reconvenirlos, como lo dice la palabra de Dios. Estamos tratando de reconvenirlos y asociarlos a nuestros deseos carnales, a lo que estamos buscando como personas. Una pregunta que nos deberíamos hacer nosotros cada uno internamente, de cómo estamos tratando nosotros de reconvenir las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y sabemos que no lo podemos hacer. Dios es claro en su palabra y no tenemos forma de reconvenirlas por más que quisiéramos hacerlo. Versículo 36, ¿qué aprovechará el hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Entonces aquí volvemos a lo mismo que nos decía el versículo 3 de Eclesiastés. ¿Realmente ese provecho de nuestro trabajo es para crear riquezas y para ganar cosas? ¿O realmente estamos trabajando para honrar y glorificar a Dios con nuestras vidas? Pensémoslo cada uno y empecemos a trabajar en eso como cristianos. Dice el versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Entonces, las generaciones
olvidan rápidamente por lo que han hecho generaciones hacia atrás. En el caso mío, por ejemplo, yo creo que hacia tercera o cuarta generación hacia atrás, ni siquiera los nombres de mis tatarabuelos los sé. Y vemos aquí que las generaciones van y vienen, pero realmente esas generaciones no nos van a impactar en nuestra vida, sino realmente lo que Dios tiene hecho para nosotros. Sabemos que Dios es quien provee y quien tiene un plan para nosotros. Es de nosotros, como sus hijos, poder pensar en que queremos desarrollar ese plan y permitir que Dios actúe en nuestras vidas, pensando en el tema generacional, en que no son nuestros padres los que nos deben entregar a nosotros lo que debemos hacer, sino realmente Dios es el que nos instruye a través de su palabra y quien nos muestra qué es lo que deberíamos hacer. Dice que la tierra permanece, y la tierra permanece es una frase que suena un poco, no sé cómo decirlo, como si realmente no hubiese ningún cambio en la Tierra y todo estuviera todo el tiempo permanente, y básicamente los científicos se basan en eso. La Tierra es lo más estable que conoce el ser humano y por eso la ciencia basa sus teorías en la estabilidad que rigen estas leyes o el funcionamiento de la Tierra. Entonces, cuando hablamos de la ley de la gravedad, cuando hablamos de todas las fuerzas que interactúan dentro del planeta Tierra para que todo funcione de la misma manera, pues han sido estudiadas durante muchos años, y así lo habla también este versículo 4 del libro de Eclesiastés, que la Tierra permanece y precisamente por eso estamos viviendo, matemáticamente lo pongo, lo que la ciencia ha descubierto de las leyes de la Tierra. Pero ahora vamos al libro de Génesis, a ver qué nos dice el libro de Génesis. Génesis 1:1, versículo muy conocido por todos nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí vemos la creación. Ahora los invito, estamos en el primer versículo de la Biblia, ahorita vámonos al penúltimo libro de la Biblia, en el capítulo 21 de Apocalipsis y versículo 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces vemos, la tierra permanece hasta que lleguen estos momentos que nos habla el Apocalipsis. Y esa tierra nueva, sabemos que va a ser una creación hecha por Dios. Sabemos que va a ser una tierra nueva. Ya no existe el mar. Nos lo dice también la palabra en este versículo. Ya ni siquiera el mar va a existir. Es decir, que la concepción que nosotros tenemos de la tierra va a pasar en algún momento. Por ahora es estable, como lo dice el libro de Eclesiastés, pero va a pasar en algún momento. Versículo 5 del primer libro de Eclesiastés. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Entonces, todos los días vemos en nuestra vida que sucede el día y la noche, como lo ha mostrado Dios desde la creación también en el libro de Génesis, y a cada ciclo se le dio una duración y se estableció también la duración de cada uno de esos ciclos. De igual manera, así estamos nosotros. Nosotros como seres humanos tenemos una duración en la vida, tenemos un ciclo. Todos nosotros estamos definidos de acuerdo a lo que Dios hizo o lo que Dios estableció para nosotros, un día en el cual íbamos a empezar a habitar en la tierra, y también tiene escrito el día en el cual no seguiremos habitando en la tierra. Solamente Él conoce ese ciclo, solamente Él lo tiene definido, pero así como está definido para el sol en este caso y para el día, por así decirlo, está definido para nosotros. Y en el libro de Mateo, también en el capítulo 5, versículo 45, nos dice que el sol sale para todos, para buenos y para malos. Es decir, ¿qué nos está mostrando aquí el libro de Eclesiastés? Que el sol sale para cada uno de nosotros, los que somos nueva creación, como también para todas las personas que no han recibido a su Hijo. Y sabemos que Él está esperando a que más personas se arrepientan para poder hacer esa transformación de esa nueva tierra. Los invito al libro de Génesis en el capítulo 1, versículos 3 y 4, y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí vemos cómo Dios nos ha mostrado ese sol y lo puso ahí para mostrarnos a nosotros la importancia de ser esa luz también en la vida de muchas personas, de nosotros poder vivir una vida acorde a lo que Dios nos muestra y poder mostrar esa luz. Sabemos que el Señor Jesucristo nos llama a ser esa luz en el mundo, nos llama a reflejar la luz de su Hijo y poder mostrar la luz al mundo, que es lo que debemos hacer nosotros. Es el llamamiento, es la forma de glorificar a Dios en la tierra.
Versículo 6 del libro de Eclesiastés, el primer capítulo del libro de Eclesiastés. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. El viento está presente, no sabemos de dónde va, hacia dónde viene, pero sabemos que está presente porque todo el tiempo lo estamos viendo. Ahora vamos al libro de Juan y veamos qué nos dice el Señor Jesucristo de este viento. Dice Juan capítulo 3 versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces aquí vemos cómo debemos nosotros confiar. Realmente este versículo de Juan nos muestra cómo debemos nosotros confiar realmente en esa presencia del Señor. Debemos confiar en la voluntad de Dios en nuestras vidas y cómo Él direcciona nuestra vida de acuerdo a su voluntad. No debemos buscar contradecir o justificar nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Vemos ahí en Juan cómo realmente no sabemos de dónde vienen, pero está. Así debe ser nuestra vida, direccionada por Dios. Dios tiene un plan trazado para cada uno de nosotros, para cada uno de los días de nuestra vida. Y es nuestra decisión si realmente nos vamos a dejar guiar por Él, como lo muestra en el libro de Juan, en capítulo 3 y versículo 8, si realmente nos estamos dejando direccionar por Él o si queremos ir en contra de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero realmente debemos dejarnos guiar, debemos dejar que Dios actúe en nuestras vidas y que el Espíritu Santo sea guiando nuestro recorrido. Versículo 7 de Eclesiastés. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Vemos el 97% del agua que hay en la esfera terrestre está en el mar. Y solamente el 0.0009% está en la atmósfera. Y ese es el agua que cae de las nubes. Estamos hablando del agua que generan las nubes y que cae y llena los ríos. Los ríos y el resto del agua equivalen al 3% del agua en la tierra. Esa agua restante está en constante movimiento, es decir, como vemos que cae la lluvia, por esta época en Bogotá vemos que está cayendo mucha lluvia, cae la lluvia, llega a los ríos, va llegando hacia el mar en un recorrido y de la misma manera vuelve y se levanta a la atmósfera y vuelve y llena las nubes. Y solamente esa agua que se evapora o que está en la atmósfera es el 0.0009%. Y esa agua es de la que nosotros nos alimentamos todos los días. Y es un porcentaje muy bajo. O sea, realmente cuando comparamos el 100% versus el 0.0009, podemos ver cómo Dios provee para nosotros a través de su creación, en este caso el agua, con ese porcentaje tan pequeño, provee para que nosotros podamos tomar agua, podamos cocinar, podamos bañarnos, podamos hacer todas esas cosas de las cuales necesitamos. Y Dios tiene todo planeado de una manera perfecta para que suceda así en nuestras vidas. Versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Vemos lo que trata de mostrarnos el libro de Eclesiastés, o lo que nos ha mostrado, es que en la tierra que vivimos todo funciona por ciclos. Hay una fatiga constante en las personas. ¿Por qué? Porque el mundo no descansa, la tierra no descansa y está en constante movimiento. Todos nosotros, cuando nos levantamos por las mañanas, vamos a nuestro trabajo, ejecutamos las labores, volvemos al final del día y así transcurre nuestra vida, vemos que son ciclos. Son ciclos en los cuales estamos viviendo cada día, pero el hombre cansado, y lo pongo entre comillas, cansado de toda esta repetición diaria, está en búsqueda de cosas nuevas. El hombre como persona siempre está tratando de encontrar cosas nuevas, precisamente porque quiere salirse de ese ciclo o de esos ciclos en los que está constantemente. Los invito a que vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 17 y versículo 21. Vemos aquí cuando Pablo estaba en Atenas y el versículo 21 nos muestra: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, ¿qué estaban buscando o qué buscan estas personas? Y vemos que los atenienses han sido
muy conocidos por todo el tema de buscar conocimientos, de encontrar nuevas cosas, y esta no era la excepción. Aquí nos lo muestra Pablo en todo el capítulo y en este versículo 21 donde dice, solamente se interesaban en oír algo nuevo. Eso era lo que estaban buscando. Y Pablo llega y les presenta y les dice y les muestra ese sacrificio del Señor Jesucristo, y muchos de ellos simplemente ignoraron, como pasa en la mayoría de los casos o en muchos de los casos, cuando nosotros llegamos y presentamos esas nuevas palabras, esas palabras de vida que son las que nos muestra el Señor Jesucristo, y cuando lo presentamos a Él, muchos deciden ignorar, pero nos muestra al final del capítulo 17 como algunas personas sí se convirtieron. Entonces aquí es un llamado, lo que nos muestra también precisamente esa búsqueda de muchas personas de nuevos conocimientos o oír nuevas cosas, es también ese llamado que recibimos nosotros como cristianos de poder enseñar a Cristo y de poder mostrar a Cristo en nuestras vidas. Vemos que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, Pablo presentó a los atenienses y extranjeros en Atenas. Y en este caso vemos que también esa tierra de Atenas era invadida por el pecado, porque también nos lo habla el mismo Pablo en el capítulo 17, y vemos que los pecados no son nuevos, y muchas personas quizás nos podemos imaginar, por ejemplo, hoy en día, que la homosexualidad es algo nuevo y que hasta ahora se está en un proceso de mostrarse al mundo la homosexualidad, y vemos que no. Desde el mismo libro de Génesis, en el capítulo 19, vemos cómo en Sodoma y Gomorra se practicaba la homosexualidad, y por eso el Señor había tomado la decisión de destruir Sodoma y Gomorra, y así lo hizo, por la práctica de la homosexualidad. Fue uno de los motivos por los cuales Sodoma y Gomorra fue destruido. Entonces, no creamos que la homosexualidad es algo nuevo, porque vemos que viene desde el mismo Génesis. Otras personas preguntarán, bueno, la poligamia, el que tiene 1, 2, 3, 4 mujeres. Y estudiando la palabra vemos también en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11 y en el versículo 3, hablando de Salomón, nada más que el hijo de David, y a quien se le atribuye la escritura del libro de Eclesiastés. Tuvo 1000 mujeres. 1000 mujeres. Entonces, ni siquiera la poligamia es algo nuevo. Vemos que realmente es algo que viene de muchos años atrás, y no es que Dios la permita, porque vemos cuál ha sido el castigo de las personas que han decidido ir en contra de lo que Dios dice y de tener una sola mujer. Vemos aquí cómo Salomón, por este tipo de cosas y porque estas mujeres que él tenía se inclinaron delante de otros dioses y lo hicieron caer a él, Salomón pierde ese vínculo que tenía con Dios, y Dios le dice que le va a quitar el reino a su hijo. Entonces vemos aquí el castigo también del tema de la poligamia, y vemos que no es nada nuevo. Yo creo que si hoy alguien dijera tengo 1000 mujeres, sería una cosa exagerada, lo mismo que fue en su momento, es decir, no encontramos nada nuevo. En incesto, que es algo que también muchas personas dicen eso es algo nuevo, es algo que ha venido pasando hace poco, ¿no? Vemos también en el libro de Génesis, en el capítulo 19, donde veíamos a Sodoma y Gomorra, también vemos cómo las hijas de Lot lo emborrachan y lo seducen para estar con él. Vemos aquí el incesto también como uno de los pecados, y que hoy en día nos escandalizamos de ver todo este tipo de cosas, pero son pecados que vienen de año en año, de generación en generación, como lo decía ahorita Eclesiastés, y seguimos cayendo en esos mismos pecados y seguimos haciendo las mismas cosas porque dejamos entrar el pecado en nuestras vidas. Y los invito a que nos evaluemos, y no tanto por estos 3 pecados que acabo de mencionar, que realmente son, por así decirlo, entre comillas, más llamativos, pero todos los pecados que podamos encontrar en la Biblia, todos han sido mostrados y todos han sido castigados por Dios en su momento. Versículo 9 de Eclesiastés. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nunca vamos a encontrar nada que satisfaga la curiosidad humana. Todas las cosas que se cree o que se piensa que se crean son realmente cosas que ya fueron creadas. Dios hizo la creación completa. Dios no tuvo una creación incompleta, la creación de Dios fue completa. Y venimos oyendo las mismas cosas, pero transformado o en métodos o en la forma en la que se han venido haciendo. Entonces aquí, y por eso el libro es catalogado de pesimista, donde hablamos, debemos entonces abandonarnos a existir. ¿Vale la pena vivir? ¿Hay un propósito en la vida?
Y esa es la pregunta que yo les quisiera hacer a ustedes esta noche. ¿Creen ustedes que hay un propósito en la vida? Si no hay nada nuevo debajo del sol, ¿hay un propósito en la vida? Vamos a ir respondiendo a esa pregunta y los invito al libro de Josué, capítulo 10, versículos 6 al 14. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Vemos aquí algo que nadie, creo yo, que va a volver a poder ver, y es que se detenga el sol y se detenga la luna. Ahora estábamos hablando de lo nuevo debajo del sol. Esta es una pregunta que se hacen muchas personas. Tenemos que empezar a mirar por encima del sol. No podemos estar mirando lo que hay debajo del sol. Debajo del sol vamos a estar encontrando las mismas cosas. Pero Dios actúa sobre la naturaleza. Es el único que puede actuar sobre la naturaleza. Y vemos aquí cómo Jehová oyó a Josué y detuvo al sol y a la luna. En el libro de Isaías, capítulo 38, versículos 1 al 8, dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Vemos aquí cómo nunca ha sucedido de que el sol se devuelva. Y Dios hizo que el sol se devolviera, para mostrarle, en este caso, a Ezequías que había escuchado su oración. Dios actuando sobre la naturaleza, nuestra mirada por encima de lo que hay debajo del sol. Si nos quedamos debajo del sol, vamos a seguir viendo las mismas cosas. Si nos fijamos lo que hay por encima del sol y es esa obra de Dios, realmente vamos a ver cosas maravillosas en nuestra vida y en lo que sucede cada día. Versículos 10 y 11 del libro de Eclesiastés, del primer libro de Eclesiastés, para terminar. ¿Hay algo de que se pueda decir: he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Podemos concluir que solo Dios puede crear, pues las cosas que hemos podido ver son procesos, transformación o medios de elaboración, pero al final son todas las mismas cosas. Solamente cuando miramos por encima de lo que está debajo del sol, ahí es donde podemos ver la obra de Dios. Dios es el que crea, y vamos a ver 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y aquí vemos creación, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4.
Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esas son cosas nuevas, porque Dios es el único que crea. No hay nadie más que pueda crear. Para concluir, los invito a que vayamos al libro de Primera de Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este ciclo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Debemos, en este caso, ver cómo Dios provee para nuestras vidas, en algunos casos de manera abundante, en otros casos no tan abundante, pero realmente estamos llamados a disfrutar de las cosas materiales que Dios nos da en su voluntad, pero si sobreabundamos en esas cosas que nos está dando Dios, pensemos en que debemos compartirlas, en que debemos echar mano de la vida eterna y ser dadivosos en buenas obras, generosos, como nos dice el versículo 18 de Primera de Timoteo. Proverbios 10:22 nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, si lo que estamos recibiendo nosotros materialmente hablando genera tristeza, no estamos dando la gloria a Dios. Pensemos en eso. Si estamos recibiendo muchas cosas en nuestra vida, si realmente esas cosas nos están haciendo entristecer o realmente nos están dejando glorificar a Dios. Y les dejo este último versículo, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y terminamos aquí con la palabra vanidad nuevamente. Empezamos en Eclesiastés con la palabra vanidad y terminamos en el libro de 1 Corintios 15:58 con el trabajo en vano. Si realmente estamos trabajando para el Señor, podemos tener la plena certeza de que no es un trabajo en vano, no es un trabajo perdido, no es un trabajo que se va a desmoronar, sino que realmente estamos trabajando para Él y Él es quien hace la obra en nuestras vidas. Los invito a que oremos para finalizar la reunión. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos has brindado. Te pedimos a ti, Padre, que guardes estas palabras en nuestros corazones, que nos permitas ponerlas en práctica cada día y que lo que hagamos nosotros, Padre, sea para tu honra y para tu gloria siempre, Padre. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén.